Bueno, hola, buenas tardes. Hoy en el marco del ciclo Charlas con Autores que organiza Pleca, tenemos la suerte de contar con Andrés Neumann, autor de Hasta que empieza a brillar. Y bueno, voy a leer un poquito una presentación formal y después vamos a hacer una presentación más informal. Andrés Neumann nació en 1977, pasó su infancia en Buenos Aires. Hijo de músicos argentinos exiliados, terminó de criarse en Granada, donde estudió filología, trabajó como profesor universitario y vive allí con su familia. A los 22 años resultó finalista del Premio Herralde con su aclamada primera novela Bariloche. Le siguieron La vida en las ventanas, Una vez Argentina, El viajero del siglo, que fue Premio Alfaguara y Premio de la Crítica, Hablar solos, Fractura y hasta que empieza a brillar Premio Archiletras de la Lengua. Ha publicado libros de cuentos como Alumbramiento y Hacerse el Muerto, poemarios como Mística Abajo, Vivir de Oído e Isla con Madre, el diario de viajes por Latinoamérica como Viajar sin ver, el elogio de los cuerpos no canónicos, Anatomía sensible, el díptico sobre su hijo que forman umbilical y pequeño hablante y el diccionario satírico Barbarismos. Obtuvo los premios Federico García Lorca y de poesía joven Antonio Carvajal, de Editorial Hiperión, el Firecracker Award for Fiction, otorgado por la Comunidad de Revistas Editoriales Independientes y Librerías de Estados Unidos, y la mención especial del jurado del perdón, está mi perro ladrante, me molesta un poco, y del Independent Foreign Fiction Prize. Formó parte de la lista Bogotá 39 y fue seleccionado por la revista británica Granta entre los mejores narradores en lengua española de su generación. Sus libros están traducidos a 25 lenguas. Esta es la presentación formal. La informal es que es el autor, como dijimos, de Hasta que empieza a brillar, una biografía novelada de María Moliner. Y como María Moliner es una de nuestras heroínas para las personas que nos dedicamos a, a esta noble tarea de corregir, nos generó un efecto muy fuerte este libro y sentimos que teníamos que hablar con vos. Entonces, bueno, informalmente ese es el motivo por el cual te convocamos y te agradecemos enormemente la gentileza de que estés acá con todos nosotros. Así que, la mecánica es, Andrés va a hacer una pequeña introducción y después la idea es que todos quienes tengan preguntas participen, tanto en el chat como levantando la mano y así vamos conversando. Así que, bueno, con ustedes, Andrés. Bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias. Es para mí un placer estar con ustedes siempre y además con esta peculiaridad de esta forma obsesiva, artesanal y minuciosa de la corrección. Es decir, que es una forma de lengua especialmente sutil y que tiene para mí mucho que ver con la realidad cotidiana de quien escribe y sobre todo cuando está en fases, digamos, avanzadas de un manuscrito. eh, Encuentro que la colaboración entre el equipo corrector y autores o autoras en una fase avanzada de un manuscrito se parece bastante. O sea, hay un momento muy extraño en que quien escribe un libro empieza a comportarse imposiblemente como su propio corrector, que es una utopía casi tan grande como la autoedición, en el sentido de editar tu propio libro, corregírtelo, reescribirlo como si fuera de otra persona, ¿no? Hay un desdoblamiento, una disociación muy fuerte que es necesaria y que está en el corazón del oficio literario, pero que al mismo tiempo se topa con un obstáculo cognitivo, psicológico y emocional. ¿Hasta cuándo llega la capacidad de distancia con respecto al texto propio? Entonces, en ese lugar extraño en que un manuscrito empieza a dejar de pertenecer a su autor o autora e inicia su proceso de edición, creo que hay un momento de extraña intimidad y a veces de recelo entre quienes han escrito un libro y quienes lo están corrigiendo. Se necesitan, se parecen y combaten. Y es una fase que a mí me encanta y me fascina. Y cada vez me gusta más, en el sentido de que al principio me inquietaban mucho las correcciones editoriales cuando empecé a publicar,
por desgracia para mí, hace muchos años, era muy, muy joven y no había terminado ni siquiera la carrera de filología todavía cuando empecé a publicar y me ponía muy nervioso las correcciones, no porque pensara que lo que había hecho estaba bien sistemáticamente, sino porque no había establecido un territorio de comunicación. Hay una especie de léxico que tenés que desarrollar para colaborar con alguien que corrige un libro ajeno y al mismo tiempo que tiene una visión mucho más distanciada, con más perspectiva, con, más desapasionada, que es muy importante para la corrección de un libro, pero al mismo tiempo está el temor, a veces el prejuicio y a veces la realidad, de que quien está corrigiendo el libro, a lo mejor hay claves internas que todavía no tiene, que no conoce, porque no estamos familiarizados con los textos que estamos corrigiendo. O sea, no pasamos 5 años viviendo con ese manuscrito. Entonces el problema a veces es distinguir lo que es el celo autorial del conocimiento autorial, ¿no? Yo trato de tener cero celo, pero poder transmitir el sistema de reglas con el que yo trabajé. A veces es un sistema de puntuación distinto. Eh, una cosa que a mí me pasa mucho es que cuando leo literatura contemporánea, está tan uniformemente editada la puntuación que todo el mundo puntúa igual. Y eso me resulta desesperante a nivel artístico. Evidentemente, si estás corrigiendo un texto académico o un texto informativo, la puntuación canónica es la más recomendable. Pero si estamos trabajando con una voz, con un carácter, ¿no? En el doble sentido de carácter de personaje y de temperamento de ese personaje, entonces las puntuaciones anómalas o alternativas son definitivamente parte del contenido. Y Entonces negociar todo ese tipo de cosas, eh, al principio no sabía cómo hacerlas. Y ahora me divierte porque las pones a prueba con la persona que corrige, ¿no? Le mandás, lo que preparo en general con el primer juego de pruebas es una pequeña lista muy breve, nada larga ni nada retórica, de cuestiones raras de estilo que son deliberadas. Y la otra persona las toma y está muy bueno porque a veces incluso te dice, che, por ejemplo, no sé, si no vas a poner las aposiciones entre comas porque este personaje es muy oral, fíjate que acá sí las pusiste, habría que sacarlas. O sea que a veces de pronto te ayudan a mantener tu propia claro, regla, ¿no? claro. Y eso está buenísimo, ¿no? Entonces cada vez me gusta más trabajar en ese aspecto y al mismo tiempo cada vez soy más lento escribiendo y corrigiendo, ¿no? Entonces es como que me metí en el laberinto y ya no puedo salir. Entonces, claro, trabajar con la figura de María Moliner, que aunque no era correctora, en el fondo sí, porque primero, a ver, Moliner fue, estamos hablando solamente desde el punto de vista del diccionario, si hablamos de cómo fue de bibliotecaria, ya podemos estar toda la noche hablando de María Moliner, bibliotecaria, inspectora de bibliotecas rurales, docente, fundadora de bibliotecas. La vida previa de María Moliner, la previa al diccionario, es no menos fascinante que su experiencia como lexicógrafa. Pero si nos ceñimos a la experiencia como lexicógrafa, que tiene dos fases, una muy temprana y casi desconocida y otra de público conocimiento, vemos que primero cuando ella tenía unos 17 años o por ahí, justo al entrar en la facultad, ingresó como becaria en el Instituto de Filología de Aragón. Como becaria, secretaria. No porque tuviese una formación filológica que, como quizás recuerden, nunca tuvo. María Moliner, y esto es increíble y al mismo tiempo muy lógico, nunca estudió filología y por eso hizo un diccionario tan rebelde y tan heterodoxo. Si María Moliner hubiera sido una colega, hubiera sido filóloga y lingüista profesional, no hubiera hecho un diccionario tan suyo, tan especial como lo hizo, porque no lo hizo siguiendo, digamos, el manual de cómo hacer un diccionario, ¿no? Entonces entró como secretaria en teoría para tipear textos y para medio como que llevarle el café, como se cuenta en la novela, a los señores que estaban ahí. El problema es que esos señores rápidamente detectan que esa muchacha tiene una velocidad mental, una eficiencia y una astucia natural tan grande que le van poniendo tareas mucho más complejas que la de secretariado y termina participando
muy jovencita, recién iniciada su carrera de historia, que es lo que estudió, termina participando en un mítico diccionario de aragonesismos, un diccionario del vocabulario local de Aragón, que se convirtió en una especie de animal mitológico porque nunca se terminó ese diccionario. Imagínense, María Moliner participó en ese diccionario, en su elaboración, y ahí estuvo en contacto con cómo leer el DRAE y hacer una lectura crítica del DRAE. Esto lo hizo más o menos entre 1916 o 1917 y pongamos 1921. Eh, Su diccionario se publica en el 66, pero el hecho de que participase en ese momento de la elaboración de este diccionario, la volvió involuntariamente cómplice, como digo, de un animal mitológico, porque ese diccionario que jamás se terminó, se había perdido, no se sabía dónde estaba, y se publicó finalmente como en el año 2008. O sea que tardó casi 100 años en terminarse ese diccionario en el que ella participó. Esa es la primera fase, como de lexicógrafa secreta. Ella ahí aprendió a leer diccionarios, a cotejarlos, a em, hacer una lectura crítica de una definición, a reelaborarla, a salir a buscar palabras, porque ella en ese momento estaba en Aragón, estaba estudiando en la Universidad de Zaragoza, por lo tanto los aragonesismos que pescaba ella estaban flotando en el aire, o a lo mejor era el léxico de sus mayores. Y ese trabajo de preguntar hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, hacer una introspección del propio idiolecto, pero también una especie de labor detectivesca de la lengua colectiva, es el mismo ejercicio que increíblemente, no sé, medio siglo después, cristalizó en el diccionario de uso del español. Y ahí ella se convirtió como lexicógrafa en filóloga de campo, porque iba a buscar la lengua a la calle, al mercado, pero también se convirtió en correctora, en este caso en correctora del diccionario de la Real Academia Española, concretamente, como ustedes supongo que son todos más o menos, eran bichos lingüistas más o menos, ¿no? Todos algo tendrán que ver, me imagino, ¿no? ¿Con el oficio o no necesariamente? No, somos casi todos correctores, pero no lingüistas específicamente. Venimos de Ah, distintos. La carrera de corrección, perdón, que hago, tiene muchas vertientes, sí, de lo más originales a veces, y no siempre es desde la lingüística. y se lo digo porque les voy a mostrar un bicho raro. Esta noble criatura, o no tan noble, es el diccionario de la Real Academia Española con el que trabajó María Moliner. Es la 18ª edición del año 56. Pesa una barbaridad, me estoy herniando. Son dos tomos, ¿no? No, este era Es uno uno solo. solo, un solo tomo. El Moliner eran dos, porque el Moliner es el doble de largo que el diccionario de su época. Ella duplicó la extensión. Como decía García Márquez, el Moliner es 2 veces más largo y más de 2 veces mejor que el diccionario de la Real Academia Española. Esa era la ecuación de García Márquez. Más de 2 veces mejor. El Moliner final tuvo, final, pero de la primera edición, ahora es todavía más largo, tuvo unas 3.000 páginas y 80.000 palabras y fácil medio millón de ejemplos de uso o más. Que los hizo ella sola, como saben muchos de ustedes, en su casa durante 16 años, en los cuales ella entonces tuvo que hacer un trabajo múltiple. Trabajo de campo con la lengua oral cotidiana, lectura crítica y corrección hasta de errores, erratas y horrores del DRAE, y después de elaboración propia de sus definiciones como lexicógrafa, digamos, heterodoxa. Con el añadido de que los ejemplos de uso del María Moliner son casi todos inventados. Y esto es fundamental por muchas razones. Primero porque baja del panteón a la lengua. Hasta entonces los ejemplos de uso casi siempre eran ejemplos como en el diccionario de autoridades, el primer diccionario de la Real Academia Española del siglo XVIII, eran citas de grandes plumas, de poemas épicos, de poetas barrocos.
que eran quienes ejemplificaban el uso y buen uso de la lengua, ¿no? Pero estaba ausente, digamos, como la lengua oral y coloquial. Y María Moliner incorpora ejemplos de uso coloquiales, pero sobre todo se los inventa. Y ahí entonces reclama sus derechos como hablante para poseer la lengua entera y reelaborarla. El hecho de que una mujer represaliada por la dictadura franquista, en un momento, digamos, del patriarcado mucho más crudo eh, que el que podamos imaginar, donde además lo bastante que se había avanzado en términos de género durante los años 20-30 en España, digamos, las mujeres empezaron a manejar, a trabajar, a votar durante la República. Contra la opinión de muchas mujeres, se concede el voto femenino. Eh, es decir, que las mujeres empiezan a tener cargos públicos. Una de las primeras ministras de Europa fue la ministra Monseni, a principios de los años 30, y esta Monseni eh, promulgó, no, mejor dicho, no promulgó, propuso una ley de legalización del aborto. Estamos hablando de 1930 y, a pesar de que ella no estaba a favor. Ella creía que era un derecho, aunque ella no estaba de acuerdo con hacerlo. Entonces era gente, digamos, que experimentó con cuestiones muy de vanguardia. Ese proyecto se rechazó en el Congreso, pero se llegó a proponer. O sea que es un momento en que había eh, las primeras ministras y cargos de responsabilidad del Ministerio de Cultura y de Educación. Pero todo eso, al final de la Guerra Civil, se viene abajo, violenta y definitivamente, y todos esos no tan tímidos avances que había habido de la causa feminista en España, en concreto hablo, retroceden a un tiempo incluso anterior al previo de la República, hasta el punto de que la educación de las chicas o de las señoritas, como se decía en ese momento, lo toma la sección femenina de Falange, es decir, eh, el, el costado, digamos, hogareño de la parte, digamos, como protofascista del franquismo. Entonces se empezó a enseñar de nuevo corte y confección, costura, crianza. Digo todo esto porque es en este contexto en que a María Moliner se le ocurre discutir con el diccionario de la Real Academia en un tiempo en que hay censura y ella ya ha sido represaliada por la dictadura franquista. Entonces el nivel de osadía, de rebeldía y a la vez de astucia que se requiere para que ella disputase el sentido de cada palabra, incluyendo las palabras políticas, sexo, madre, coito, todas, menciono palabras que son muy interesantes en el diccionario de María Moliner, eh, menstruación, mujer, ah, pero incluso lingüista, Amor. amor, madre, lingüista, porque lingüista para la academia era, se habrán imaginado, y lo siguió siendo durante mucho tiempo después, el versado en lingüística. Y María Moliner, que no se crió precisamente en un tiempo de Twitter y de, digamos, de corrección política mainstream, ya tenía muy claro que el masculino genérico no era representativo para ella. Y todo el tiempo el sujeto del Moliner es persona. Entonces el lingüista en el Moliner es persona experta en lingüística. Pero esto no es una casualidad, son miles los ejemplos en los cuales ella edita desde el punto de vista de género. Estaba viendo si tenía por acá unos ejemplos que me gustaría compartirles. Recopilé algunos que son bien interesantes, porque a veces si no parece como que la batalla del lenguaje inclusivo empezó anteayer, y no es cierto. Por ahí es de dominio público ahora, ¿no? Pero esto es un problema que tiene más de un siglo. A veces se quiere, digamos, presentar como algo nuevo, un movimiento cuando se lo quiere desarticular, ¿no? Ah, esto es una bobada de ahora. No tanto. Digo, la palabra capitana, que es una feminización de un neutro, que es una anomalía, feminizar un neutro, data del siglo XVI, por ejemplo. Y eso que viene de caput capitis, que es neutro, como se cuenta en la novela. Entonces, está bien interesante, esto lo digo porque más allá de nuestra opinión al respecto, a María Moliner le preocupaba este asunto.
Entonces, fíjense, escritorio para el diccionario académico del 70. Es importante que sea el 70 porque ya se había publicado el Moliner y ya la academia había entrado en crisis. El diccionario compuesto por una mujer había cuestionado su autoridad y aún así, en la edición siguiente, a pesar de haber tomado bastante del Moliner, escritorio para el DRAE era aposento donde tienen su despacho los hombres de negocios. Para el Moliner, unos años antes, era sitio en donde se realizan los trabajos administrativos de un negocio. Y con una impersonal y una pasiva refleja, eludiendo el sujeto, lo resuelve. Em, Paraíso, el DRAE del 70. Lugar amenísimo en donde Dios puso a nuestro primer padre Adán luego de que lo crió. Moliner, lugar delicioso donde vivían Adán y Eva antes del pecado. Mundo, totalidad de los hombres, género humano, para el DRAE. Para el Moliner, estamos hablando de hace 60 años, ¿eh? La humanidad y su vida considerada en cierto momento, conjunto de la vida y actividad humanas y de las relaciones de unas personas con otras. Cultura, para el DRAE. Resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre. Moliner, conjunto de los conocimientos no especializados adquiridos por una persona mediante el estudio, las lecturas, los viajes, y agrega los viajes, es lindo eso. El Moliner no solo corrige la gramática y los referentes, y desde luego editó y corrigió todos los masculinos genéricos de 80.000 palabras. Es que agrega cuestiones humanas, vitales, lindas, son casi como consejos de vida. Tipo de, ¿quieren cultura? Ahí viajen. No vayan solo a la biblioteca, viajen. Amor, como decían ustedes, el amor para el Moliner, ¿no? Sentimiento experimentado por una persona hacia otra, persona de nuevo, y que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno y sufrir con lo que es malo para esa persona. Alegrarse con lo que es bueno y sufrir con lo que es malo. Entonces el Moliner se convierte en una especie de manual de consejos de vida, pizarrón borrado y vuelto a escribir, donde se reescribe el DRAE, y también, y esto era lo interesante para mí, para mi novela, el lugar privilegiado donde releer la autobiografía secreta de María Moliner. Porque el Moliner es una obra de ficción lingüística. En la medida en que sus ejemplos de uso están inventados, la autora procedió como una poeta o como una narradora, como una escritora en definitiva, y al tener que poner ejemplos de 80.000 palabras, inevitablemente lo que hizo fue recurrir a su memoria de infancia, a su bagaje personal, a sus posiciones políticas. Es una especie de lentísimo autorretrato en 80.000 palabras y sus respectivos ejemplos de uso y desarrollos gramaticales. Y eso lo hace verdaderamente extraordinario, porque no es solo un libro neutral en cuanto al manejo de la lengua, sino que es un diccionario, por un lado posicionado y por otra parte subjetivo y a la vez y sin embargo extrañamente colectivo. Es subjetivo en la medida en que nos cuenta la vida de su autora, pero es extrañamente colectivo en la medida en que muchas veces ella parece querer hacer justicia con las definiciones en el sentido de reparar las exclusiones del imaginario o de los referentes. Y ahí está esta definición de madre que decíamos, ¿no? Si tomamos madre, mamá como primera palabra que articularía cualquier hablante de su lengua, eh, es interesante pensar que madre para el DRAE era hembra que ha parido, y si te ibas a parir, parir era expeler o expulsar. Entonces, juntando las dos definiciones, en el DRAE madre es una hembra que ha expelido. En el Moliner, hembra se sustituye por mujer. En vez de parir y dar detalles obstétricos que excluyen, por ejemplo, la posibilidad de tener una cesárea, técnica que ya existía en la época de María Moliner, o de adoptar, o de maternar a hijos que no son tuyos, que son de tu pareja, o que son tus sobrinos, o que son de tus amigos. Ella elige el libro
más universal e incluyente que es tener. Y agrega un genial y tristísimo pretérito, y entonces dice mujer, madre, mujer que tiene o ha tenido hijos. Y teniendo en cuenta que, como se cuenta en la novela, María Moliner perdió a su primera hija, llamada como ella, María, y que era muy consciente de que ese luto no tiene nombre, como se titula la novela de Piedad Bonet, ¿no? La gran poeta y narradora colombiana, que perdió un hijo y escribió un libro titulado Lo que no tiene nombre. Entonces, sabedora María Moliner de que la huerfilia, que es el neologismo que se ha propuesto, es decir, la orfandad al revés, la orfandad que una madre o un padre tiene de su criatura, no tiene representación léxica, ella lo desdobla diciendo mujer que tiene o ha tenido hijos. Y aunque ya no tengas, seguís siendo madre, parece decir Moliner. Entonces la intervención que hace en el imaginario colectivo, palabra por palabra, es de un impacto y una profundidad de la que creo que no hemos sido históricamente conscientes, quizás porque la historia de ella es tan genial, es tan bonita y tan dura también, y el personaje es tan atractivo que a veces nos olvidamos de leer el diccionario de María Moliner y ver que sí, el personaje es genial, las condiciones en que lo hizo, empezó a los 50 años con 4 hijos en pleno franquismo, es una proeza, es una hazaña. Pero es que el contenido del diccionario es espectacular y es de una vanguardia lingüística muy asombrosa. Y por eso digo, es un diccionario de alguien que sabe mucho de lengua, pero que al mismo tiempo se nota que no está formada en la ortodoxia de la lengua. Entonces no tenía un perímetro tan cerrado de lo que se debe o no hacer en un diccionario. Y por eso fue muy criticado en la época, aparte de muy exitoso. Vendió mucho, es el diccionario, digamos, unos pocos diccionarios que se convirtió en un bestseller. Es un fetiche emocional para las familias, pero también fue muy criticado por no seguir, digamos, ciertas normas. Es un diccionario un poco enciclopédico y en teoría un diccionario no debe incorporar contenidos enciclopédicos. Es un diccionario que se mete en cuestiones gramaticales, en teoría, o cuestiones de dudas. En teoría, digamos que es un diccionario de diccionarios que hace varias cosas a la vez por la comunidad hablante. Te da sinónimos, te da antónimos, trabaja por familias léxicas. Es una especie de caja de herramientas de qué hacer con la lengua y es utilísimo para la comunidad traductora, correctora, periodística, docente y literaria. Y esta es un poco, digamos, como la introducción al diccionario. ¿Vos lo leíste antes de escribir el libro? ¿El diccionario? Sí. Sí, la génesis fue así. Estudié filología y aunque me especialicé en la rama de literatura, siempre hice todas las materias que pude de lingüística y procuré mantener como un 50-50 porque me fascina mucho la lingüística. Y desde esa época llegué a la conclusión, nada original, de que el Moliner era el diccionario más útil y también más bello con el que se puede trabajar a diario. Obviamente necesitamos distintos tipos de diccionarios. No hay un diccionario que te resuelva todo, ¿no? Pero se convirtió en mi diccionario predilecto rápidamente. Y un día hablando con un par de amigos y amigas sobre María Moliner me di cuenta de que no teníamos ni la más pálida idea de quién había sido María Moliner y de cómo había sido su vida. Es decir, que la teníamos como abstraída, ¿no? Era solo la autora de un diccionario. Y de pronto pensé, bueno, pero ¿quién habrá sido esta señora? Y sobre todo, ¿cómo se le pudo ocurrir semejante cosa? ¿Por qué escribió un diccionario María Moliner? ¿Por qué? ¿Cómo fue capaz? ¿Y cómo se formó para llegar ahí? ¿De dónde venía? ¿Era un extraterrestre? ¿De qué familia venía, no? Entonces me puse a leer sobre su vida y ahí me topé con estas cuestiones tan curiosas como el hecho de que su padre la abandonase de niña y se fugase a Buenos Aires, que es un dato que en Argentina no se recuerda, casi nadie sabe en Argentina, yo tampoco lo sabía, que el papá de María Moliner se fugó, formó otra familia paralela, nunca más volvió a España, desapareció y murió en Buenos Aires. Y María Moliner se enteró porque alguien de su familia fantasma le escribió una carta un día para comunicarle que su padre, del que no sabía nada desde niña, había muerto en Buenos Aires. Entonces empecé a leer como cosas y cada cosa que leía sobre María Moliner me fascinaba más su historia, ¿no?
Cuando empecé a leer sobre ellas como bibliotecaria ya me voló la cabeza, porque yo tampoco sabía, y quizás ustedes no todo el mundo sepa, que María Moliner fundó casi 200 bibliotecas rurales, que fue inspectora de bibliotecas rurales durante la República, que escribió no uno, sino dos textos sobre bibliotecología, incluyendo unas deliciosas instrucciones para pequeñas bibliotecas, sobre da consejos hasta de cómo limpiar las estanterías, cómo iluminar las mesas, em, cómo levantarle el ánimo al personal. Un libro de un cuidado de todo el fenómeno libresco precioso, pero escribió otro texto mucho más, digamos, abstracto y sofisticado, que es un proyecto de ley para las bibliotecas de España, para articular todas las bibliotecas, de las pequeñas a las medianas, a las grandes, de las estatales a las comarcales, un proyecto para que, digamos, todos los pueblos de su país tuvieran cualquier libro en cualquier momento. Una especie de catálogo digital antes de que existiera lo digital. Y ese proyecto de ley se llegó a aprobar en 1938 y evidentemente y trágicamente decayó muy poco después Claro, con el final de la Guerra Civil. claro. Entonces, cuando me fasciné con todas estas cuestiones, me di cuenta de que era un personaje de novela que no solamente era un diccionario, sino que eran muchas, muchas otras cosas. Y entonces me puse, como bien decías, a leer su diccionario. Pregunta Margarita si ese libro para que pequeñas bibliotecas, escrito por María Moliner, se consiguen en alguna librería. No creo, porque es muy breve, pero sí sé que se editaron facsímiles de la edición original. Las editó el Ministerio de Cultura de España en una edición novenal gratuita y se hicieron en uno de sus aniversarios, que no me acuerdo cuál, se hicieron un montón de ejemplares. Eso quiere decir que si no se consigue como libro nuevo, que puede ser que sí, seguro que está en alguna edición de segunda mano, porque se imprimieron millares y millares de ediciones gratuitas de eso y tiene que andar dando vueltas por algún lugar. Se llama Instrucciones para pequeñas bibliotecas. No descarto que haya alguna edición en forma de librito o de plaqueta, ¿no? De opúsculo, puede ser. Pero en El proyecto de España, si ley hay, es en España seguramente, sí. en España seguro. Yo no descarto que en plataformas como Iberlibro o mismo Amazon, no descartaría que se pueda conseguir en Latinoamérica, ¿eh? El otro día estuve en Ciudad de México y una amiga me mandó una foto de un Moliner de la primera edición original de los años 60 en una librería de viejo de Ciudad de México. Es decir, que circuló bastante, ¿no? Bueno, entonces con todo esto en mente, dije, ¿y a ver el diccionario? Cuando ya tenía toda su biografía muy trabajada y muy presente en mi cabeza, casi como si se tratara de mi abuela. O sea, ya podía recordar la vida de María Moliner, más lo que me había imaginado yo. Tenía como la sensación de que había convivido con ella en algún tiempo muy remoto, y entonces me di a la tarea de releer su diccionario, como me preguntabas. Mm, Pero ya releerlo como nunca nadie lee un diccionario, que es como un libro de claro. corrido, no para consultar una palabra, sino de cabo a rabo o de pe a pa. Me encanta eso de pe a pa, ¿no? Sobre todo porque nunca entendí por qué no es de pa a pe. No tiene mucho sentido ir de pe a pa, ¿no? Son esas frases hechas misteriosas. No sé si es que es un chiste con Pepa, o con la Pepa, o con la Constitución que le decían la Pepa. Saben que Viva la Pepa viene de la Constitución de Cádiz de 1812, que era la Pepa. Y Viva la Pepa era un grito constitucionalista contra, digamos, las fuerzas monárquicas conservadoras. Eso es Viva la Pepa. Entonces no sé si de pe a pa viene de ahí, pero para mí mucho sentido no tiene. Pero me lo leí de pe a pa y más bien de pa a pe y me fui encontrando con cosas increíbles, porque de pronto al tener tan presente la biografía de María, empecé a ver que cada ejemplo y cada definición tenían que ver con su vida. Que cuando ella decía, cuidar, ejemplo, la abuela cuida a sus nietos, que es exactamente lo que ella estaba haciendo en esa época. Que cuando lees ejemplos de autoridad, la autoridad del padre, la autoridad del médico, y su padre era médico, empezás a decir, ¿me estoy volviendo loco o el diccionario de María Moliner no deja de contarnos la vida de María Moliner? Entonces, efectivamente, ahí se me armó un poco la estructura de la novela, que era contar, por un lado, el viaje de ida hacia el diccionario, contar desde niña hasta su ancianidad cuál es el vínculo de María Moliner con la lengua española
con el habla, con la idea de lengua, ¿a quién le pertenece? ¿Para quién es? ¿Quién tiene derecho a usarla? ¿Cuáles son los poderes y las autoridades que se pueden discutir? El viaje de ida hacia el diccionario, qué clase de estudiante fue, qué clase de docente, de bibliotecaria, y también, por supuesto, contar su vida familiar, su vida amorosa, etcétera. Y luego el viaje de vuelta, que es releer el diccionario a la luz de todo eso y tratar de proponerlo como una obra literaria, como una obra de arte, por un lado, y también como una obra alfabética y sigilosamente autobiográfica. Y ahí se armó entonces la novela Hasta que empieza a brillar, cuyo título viene de un verso de Emily Dickinson, que dice a veces, que dice, no conozco nada más poderoso que las palabras. A veces escribo una y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Andrés, ¿cómo elegiste las palabras de ella que destacás en el libro? Que es como si fueran contando la historia, pero ¿cómo las elegiste? Em, qué buena pregunta. Uy, estoy viendo que hay muchos comentarios. Ahora contestamos, ¿eh? Los comentarios son, creo que desde donde te estaban Ah, escuchando las buenísimo. personas. Ah, gracias. Me encanta saber quiénes son. Muchísimas gracias. Em, bueno, las palabras, lo que hice fue pensar en las palabras importantes para la vida de la autora. Por ejemplo, tuvo 5 hijos y perdió a su hija. ¿Cómo define madre? ¿Cómo define padre? ¿Cómo define parto? Colaboró con la República. ¿Cómo define política? ¿Cómo define república? Monarquía, patria. ¿Cómo define dictador? Eh, Exilio, exilio. Lo de exilio es alucinante, el caso de es exilio. alucinante eso. Sí. En el DRAE de su época, que es el que cotejea, esto es otra cosa que no mencioné. Una cosa creo divertida del libro es que hay un cotejo sistemático entre el diccionario académico que les acabo de mostrar y el Moliner. De manera que podemos desandar el camino mental que María Moliner hace al leer el DRAE, qué es lo que le hace ruido y qué es lo que propone ella. Es decir, cómo corrige mentalmente el diccionario entero. Mirá que corregir el diccionario académico no es una locura que alguien quiera. Sí, sí, es toda ¿Cómo? una locura. Vos lo pensás y decís, no puede ser. La inteligencia artificial no lo podría hacer bien, entero, ¿no? Entonces fui buscando las palabras esenciales para una vida y al mismo tiempo, una vez que tuve una lista mucho más larga de la que terminó habiendo en el DRAE, y ahora les cuento lo de exilio, obviamente yo sabía que para que la novela sostuviera la acción y la trama, no podés poner 150 ejemplos, ¿no? Entonces elegí más o menos tantos ejemplos como letras hay, aunque no están todas las letras, porque evidentemente la A o la M son más jugosas que la ñ o la X, pero hay 20 y pico palabras seleccionadas también según el criterio de su cotejo con la definición académica. Las palabras que fuese más divertido, más interesante y más revelador en su cotejo con la vida de la autora y con la definición académica. Ahí fue como elegí. Y lo de exilio era brutal, ¿no? Porque la definición de la academia en el año 56 de exilio era muy exiguamente, por decirlo de nuevo casi con las mismas letras, el exilio era exiguamente destierro, punto. Lo daban como sinónimo, lo cual era una doble torpeza, ¿no? Primero era un ocultamiento brutal de la historia, ¿no? Una amputación brutal de la memoria histórica, pero también era un error lexicográfico, porque eso no es definir una palabra, es dar un sinónimo. Si vos decís qué es exilio, es destierro, ¿y qué es destierro? ¿Exilio? ¿Cómo salimos de acá? Entonces tenés que definir antes de proponer sinónimos. Entonces Puedo era, interrumpirte, sí, Andrés. hermana, por No, favor, porque justo en este participen. punto me acuerdo que me marqué esto que me pareció una genialidad total, que es ¿en qué cabeza cabía que un diccionario eludiese su responsabilidad principal y se conformara con pasarle la pelota al vocablo siguiente? A mí eso, te juro, dije, chao. Porque es como, en el fondo hay como con una especie de batalla, ¿no? Con la RAE, ¿no? Sí, Que
es tan jugosa, es tan divertida. Yo, claro, me imagino que la gente común no se divierte con estas cosas, pero nosotras que somos nerds nos divertimos con este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo hasta que como que te reís o te sonreís por lo menos, ¿viste? Decís, qué Total. genia, ¿no? Pero es que además ella en su introducción a su diccionario habla explícitamente, expresamente, de los círculos viciosos del diccionario académico. A ella la ponían frenética estos círculos viciosos, no los podía soportar y había un montón en el diccionario, un montón. Y da algunos ejemplos que son hilarantes, que son cadenas como de siete, tipo, ¿qué es A, B? ¿Qué es B, C? ¿Qué es C, D? ¿Qué es D, E? ¿Qué es E, F? ¿Qué es F, G? ¿Qué es G, A? Ah, claro, sí. O sea, esto da varios ejemplos que es como una locura del laberinto estéril de una pelota pasándose a la otra, como decías vos, ¿no? O decir, por ejemplo, que la poesía es un encanto indefinible. Entonces la definís como algo indefinible, ¿no? Son cosas como que no pueden ser, pero son tan graciosas y tan torpes, ¿no? Entonces María Moliner se propone desterrar, nunca mejor dicho, todo eso. Empezar de nuevo, porque uno de los problemas del diccionario académico es que tiene 300 y pico de años. Quiero decir, ha pasado por cientos o miles de manos, generaciones, épocas. Esa es la riqueza de su memoria, porque es un diccionario de una memoria espectacular y también es una hazaña. Los primeros académicos que hicieron el diccionario de autoridades, para mí son héroes también, porque levantaron una cosa de la nada que es portentosa. Ahora bien, con el paso del tiempo, eso se fue necrosando, arrastrando errores, eh, contradicciones internas, incongruencias que no se pueden resolver. Quizás ahora con la tecnología se pueda hacer un peinado, pero fíjate que ha habido equipos lexicográficos nutridos durante décadas y décadas tratando, y vos agarrás el diccionario y sigue habiendo esas cosas. Pero es que hasta que no cambien su sesgo, eso no Esa se es otra. significa. Claro, Eso es lo que no pero son varios cambiaba. problemas. El Claro, sesgo ideológico es el que es. claro, Pero aparte del sesgo ideológico hay incongruencias, diferencias de tono, de pronto tenés definiciones muy elevadas y otras muy llanas. O sea, no se entiende cuál es el estilo. Y el Moliner tiene un estilo, el estilo de ella. Entonces es muy agradable de leer porque es una lectura, digamos, muy lisa, muy planchada, muy coherente. Es coherente hasta en sus lagunas. Es una manera de entender y hablar la lengua legible, concreta, concisa, inteligente y también atrevida. Y en exilio, entonces, María Moliner se encuentra en plena dictadura, con la mayoría de sus amigos y amigas en el exilio, con que no se define exilio en el diccionario, de duras penas se lo da como este sinónimo de destierro, lo cual es además, es un sinónimo además un poco cuestionable, ¿no? O sea, el exilio y el destierro tienen zonas en común, pero también se diferencian, creo, ¿no? Histórica y claro. políticamente, ¿no? Y el destierro además pertenece a una época anterior, es casi una cuestión casi monárquica, ¿no? Te destierran del reino, ¿no? Entonces ella agarra y con una enorme delectación lingüística que corre en paralelo a su atrevimiento político, va primero em, flexionando toda la forma de exilio y dando las distintas desinencias con y sin diptongo. Va llenando de exilio el diccionario. Dice, exilio da exiliarse, pero también exilarse. Exilio da exiliado, pero también exilado. Entonces empieza exilado, exiliado, exiliarse, exiliarse. Y te empieza a llenar el diccionario de formas de decir exilio, casi poéticamente, ¿no? Con y sin diptongo, pronominal y no pronominal. Y después la definición nombra el tabú y nombra la violencia política y la expulsión por razones políticas. Que además ni siquiera era un invento de la dictadura franquista, porque en la historia del mundo y en España en concreto hubo un exilio muy célebre, que es el exilio de los intelectuales a principios del siglo XIX con Fernando VII, hace ya más de 200 años, y ahí se empezó a hablar de exilio en España. O sea, digo, era un término que tenía 200 años y todavía no se definía. Y no se definía por razones evidentes, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que hace María Moliner
lo hace siendo una gran lectora de diccionarios también de otras lenguas, del francés, del inglés. em, digamos que es un compendio de aciertos, eso también es lindo, el diccionario de María Moliner, aparte de un diccionario de diccionarios, porque contiene distintas funciones y herramientas de la lengua, es una antología de aciertos de los diccionarios que a ella le gustaban. Entonces agarraba un diccionario en francés y decía, ay, mira, hacen esto, lo voy a tomar. El diccionario ideológico de Julio Casares, lo voy a tomar. El diccionario etimológico de Corominas, lo tomo. Y va componiendo un rompecabezas de su diccionario de ensueño, de su diccionario perfecto. Entonces también una empresa cultural, pero también estética muy hermosa, ¿no? Tiene algo utópico que es crear el diccionario más completo y con más escucha. Escucha de la lengua, escucha de la comunidad de hablantes, pero también escucha de qué tienen que decir los otros diccionarios más horizontalmente. Y muchas de las decisiones que ella toma, la academia las, las sigue. La Ella sigue. eliminó, por ejemplo, los dígrafos che y elle. La che y la doble L, que muchas de las personas aquí presentes la habrán aprendido igual que yo en el alfabeto, ¿no? Decíamos A, B, C, che, D. Y ahora no. Y ella lo hace por razones prácticas y por su gran conocimiento de las bibliotecas. Al ser una bibliotecaria profesional, que trabajó de hecho, fue una de las primeras funcionarias del Estado de la historia de España, o sea, en alcanzar un puesto por concurso público. Creo que fue la sexta o séptima mujer en la historia de España en conseguirlo. Así que fue bibliotecaria desde 1922 a 1970. Trabajó 48 años de bibliotecaria. Y en ese medio siglo de bibliotecaria, ella comprobó que la CH y la doble L eran problemáticas y que además dialogaban mal con otras lenguas. Y que entonces era mejor suscribir el abecedario que usaban otras lenguas. ¿Por qué vamos a tener letras que no existen en otros idiomas si son lenguas romances, por ejemplo, ¿no? Entonces unifiquemos, unifiquemos. Con lo cual aplicó criterios prácticos. Y la academia, no muchos años después, adoptó esa decisión. Creo en 2000, 1994, puede ser, que es cuando sacan la CH y la Mm. L. No sé, bueno. O 92 quizá, ¿no? Fue el 92, ¿no? ¿Puede ser? Y por ahí, sí, 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 no, Puede ser que fuera la 21ª edición del 92, me parece, si no sí, me ahí equivoco. está. Sí. O sea, Sí, la RAE y su diccionario van tomando cosas del diccionario de María Moliner a lo largo del tiempo. Bueno, lo que agregaron de los sinónimos y los antónimos, por ejemplo, eso es no hace mucho. claro, sí, Toma. por ejemplo. Por ejemplo, claro, porque esta cosa excesivamente académica, de decir, no, los diccionarios son específicos, hacen una sola cosa. Si es de dudas, es de dudas. Si es sintaxis, es sintaxis. Si es sinónimo. Entonces, claro, decir, ¿qué tengo que tener? ¿18 diccionarios? Claro, la gente que estudiamos filología terminás, hago así porque tengo ahí un montón de diccionarios. Pero Sí. ella decía, pero ¿y si lo podés tener todo en uno? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, digamos, violó el código, infringió el código. Entonces, claro, le quedó un diccionario rarísimo. Sí, Pero pero único, era el que único. usaban ellos también, los de Ah, sí, por como, supuesto. como, no sé, creo que es Carmen Conde que lo dice en su discurso cuando acepta, o no me acuerdo dónde es, qué parte estaba, que, que era el que usaban ellos, ¿no? Los Claro, académicos de la Real Academia no totalmente, sí, sí. preferían buscar las cosas en el diccionario de María que en el de ellos. Yo creo que siendo justos estaban en pie de igualdad, que es mucho, porque el diccionario académico es un mamotreto de 300 años y miles de personas, y esto lo hizo María Moliner sola en 15 años en su casa. Y o sea, que imagínate lo que es poner a comparar una cosa con la otra. Creo que estaban en pie de igualdad. Creo que ella toma mucho del DRAE y el DRAE toma mucho del Moliner. Creo que hay un toma y daca, y el DRAE es mucho mejor después del Moliner. Entonces, a eso voy, que el Moliner terminó corrigiendo. María no solamente hizo mi diccionario preferido, corrigió el DRAE entero. Claro. Y el Pero DRAE tomó nota de muchas cosas. Así que en realidad es curioso, porque María Moliner es la enemiga y la benefactora de la Claro, academia, y la academia también. claro. Son enemigos y benefactores recíprocos. y por eso elegís cómo contar la historia desde el tema de la aceptación de ella o no
como miembro de la academia? ¿Destacar esa parte de la historia en tu libro? Sí, claro, porque mucha gente no sé, cuénteme, ¿todo el mundo aquí es de Argentina? No, para nada, son de No, distintos no, No, países, no, veo, ¿no? no, tenemos no, Por acá gente eso de estamos viendo Ecuador, que Colombia, Ecuador, Perú, España. España, perfecto. Bolivia, Sí, así que hay alguien de Bolivia. Bogotá. Ah, y hay una nota lindísima colombiana de María Moliner. Dos les voy a contar. Este, Ay, mira Vene- Venezuela también. Venezuela, Flor, buenísimo. Me encanta esto. Ahora hablamos de la academia, pero es que hay una cosa colombiana muy graciosa. Resulta que un señor un día, esto me lo contó la familia del propio señor, abrió el Moliner en Colombia, no sé si era en Antioquia, Ah, lo de para amarillo. buscar la definición del amarillo y se encuentra con que la definición en el Moliner es del color del limón. Y este hombre, claro, piensa, ahí tiene que haber un error, porque los limones evidentemente son verdes. Vieron que en la mitad de Latinoamérica los limones son verdes. Lo son en Colombia, lo son probablemente en Venezuela, lo son en toda la zona del Caribe. No está tan claro que los limones sean amarillos, ¿no? Depende de dónde vivas, ¿no? Entonces, entonces este señor le escribe una carta a María Moliner diciéndole, señora, me encanta su diccionario, soy un admirador de usted, debe haber un error porque busqué amarillo e inexplicablemente decía el color del limón. Claro, en esta gente, bueno, claro, la gente no tenía TikTok para ver los limones, de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, le pareció un error. Y María Moliner nunca le contestó, pero en la edición siguiente del diccionario desapareció ese ejemplo. Ese es un ejemplo lindo, ¿no? Y ahora se da el ejemplo con otra fruta o con otra, no me acuerdo, pero ya no es el limón. Y la otra es que, por lo visto, vieron que García Márquez dijo que el diccionario de María Moliner lo dijo en la necrológica que escribió García Márquez a la muerte de la autora, en el año 81, que es cuando murió María Moliner, dijo que el diccionario de María Moliner era el más útil, completo y divertido de la lengua castellana, citándolo textualmente. Sí. Entonces es sabido que García Márquez era muy admirador de María Moliner y que le encantaba su diccionario, ¿no? Pero, claro, no estamos en su casa, en su escritorio, no sabemos cómo era su escritorio, hasta qué punto lo usaba, pero conocí un periodista llamado Carlos que fue al despacho o al escritorio de García Márquez una tarde a entrevistarlo y García Márquez le hizo el tour por su escritorio y este Carlos me contó que vio junto a su computadora, porque ya eran los años 90, ya usaba García Márquez una computadora, junto a la computadora tenía el Moliner al lado de la computadora, lleno de papelitos de colores y de adhesivos de colores. Y Carlos se quedó mirando ese hermoso espectáculo de un libro lleno de banderitas de colores, cuando le sale esta especie de arco iris a los libros, ¿no? Entonces se queda mirándolo y García Márquez le sonríe y pone la mano encima del diccionario y dice, sí, a este diccionario de uso lo uso. Le dijo, lo uso. En el libro 12 cuentos peregrinos es donde está el texto que él le dedica a ella. Él le escribe una especie de relato sobre María Moliner y está en ese libro. En 12 cuentos En 12 peregrinos. cuentos peregrinos, sí, sí, Claro, exactamente. donde le hace su homenaje. ¿Y cómo era ese cuento? No me acuerdo. Yo lo leí en los años 90 ese libro, cuando salió. ¿Cómo era ese cuento? No, no, tendría que volverlo a leer, te la Ahora debo. lo voy a ir a Me leer. acabo Ahora de lo voy a leer. acordar de que fue ahí y que yo creo que es donde por primera vez leí su nombre, o sea, fue mucho antes de que me dedicara a esto. Ay, Eh, qué bueno. Lo voy a releer ahora mismo en casa porque no me acuerdo bien de qué dice. sí, De qué dice. sí, sí, Y sí. bueno, lo de la academia en definitiva es que en España es muy sabido y muy comentado. A ustedes me dirán ahora en Latinoamérica el intento de ingreso fallido de María Molinera a la Real Academia Española. O sea, acá hasta el día de hoy, digo acá en España, hasta el día de hoy es algo sobre lo que se discute. Se discute en general la mayoría de la gente para criticar su, digamos, rechazo en la votación final en el otoño del año 72, primavera para Argentina. No, creo que fue en octubre del año 72. Este, y la academia continúa inexplicablemente para mí tratando de justificarse.
sea, en vez de asumir el error histórico, están como aferrados a la justificación de ese error, ¿no? Que para mí los perjudica, porque creo que les convendría más decir, y eran otros tiempos, la Claro, Académie Française tampoco tenía mujeres, eran unos claro, tiempos salvajemente misóginos, no supimos valorarla lo suficiente, pero ahora sí, y le vamos a hacer un homenaje, y le vamos a poner una placa en la academia y la vamos a desagraviar. Y ya está. Pero no, claro. siguen intentando dar explicaciones de por qué no entró. Entonces te empiezan a decir, bueno, es que el que ganó la votación fue un gran filólogo, Emilio Alarcos Llorac, que Sí, era un gran filólogo, evidentemente. Cualquiera que haya estudiado lingüística probablemente tiene algún manual de Emilio Alarcos. Pero Emilio Alarcos era mucho más joven que María Moliner y tenía todo el tiempo para esperar, y ella no. En esa votación María ya tenía casi 73 años, la salud más o menos, estaba cuidando a su marido enfermo. Entonces, si la aceptaban como candidata, que fue ya todo un logro, porque la academia no nominaba mujeres, estuvieron 3 siglos sin hacerlo. Y María Moliner es no la primera mujer que intentó entrar en la institución, de ninguna manera, hubo muchas otras antes que ella, pero fue la primera a la que la academia va a buscar. No es que ella exigió su ingreso, como sus predecesoras, sino que un grupo de académicos va a visitarla y le dice que la quieren nominar, porque para entrar en la academia te tienen que candidatear los propios académicos. Y 3 de esos académicos, sobre todo Rafael Lapesa, tu este, amigo. Laín Entralgo, y en la sombra Damaso Alonso, no oficialmente porque él era el Ah, director y tenía que mantener la neutralidad. Entonces Damaso apoyaba hasta cierto punto sin pelearse con el resto de compañeros. Pero La Pesa y la Entralgo firman la candidatura de María Moliner, hacen campaña por Moliner, muy meritorio lo de estos académicos que en un tiempo, digo, no quedaban bien con sus compañeros haciendo esto. O sea, para mí es de aplaudir la iniciativa de estos académicos, decir, bueno, ¿no diría siendo hora de que entren académicas en la institución, muchachos? ¿No les parece? Bueno, no les pareció y en la votación final se queda tercera. Humillantemente, porque no solamente pierde con Emilio Alarco, sino que pierde con un poeta menor llamado José García Nieto, que era muy amigo de Camilo José Cela y que tenía buenos contactos en la academia. Y este señor, del que ustedes probablemente no habrán oído hablar, José García Nieto, no, ¿verdad? No le suena, claro, lógico. Bueno, sacó más votos que María Moliner. Entonces, una vergüenza, esa votación es un bochorno histórico injustificable. Había razones políticas también, porque ella había colaborado con la República activamente, y estábamos en la dictadura franquista. Había cuestiones de clase que se mencionan menos. Esto se menciona poco. María Moliner no era una señorita bien, de alta cuna. no. Nació en un hogar de clase media ilustrada hasta que el papá lo abandonó y entonces cayeron en una precariedad muy seria de la que no Claro, se recuperó hasta que consiguió su primer trabajo. Pero digamos que no tenía unos orígenes altos y no era hija de ningún catedrático, al contrario, era una hija abandonada. Y Emilio Alarcos, por ejemplo, aparte de todos sus méritos lingüísticos indiscutibles, era, o casualidad, hijo de un reputado catedrático. Entonces la cuestión de la endogamia y la clase es importante también. Entonces cuando te dicen a veces, ¿por qué no entró María Moliner a la academia? Siendo que se creó una ola a su favor, una campaña brutal y parecía, y ella debió ser, digamos, las mujeres debieron entrar obviamente mucho antes a la academia, pero dado que alguien tenía que entrar en esa época, debió ser María Moliner la primera, hubiera sido lo natural históricamente, ¿no? La mujer que más hizo por la lengua castellana en la historia tenía que haber derribado esa puerta. Y cuando te preguntan por qué en general se dice, ¿y por qué era mujer? Obviamente ser mujer era un hándicap porque ninguna mujer había entrado nunca, era obvio. Pero había más cosas, como digo, políticas, de clase, y también el contenido del diccionario, que era incómodo para algunos académicos, claro. porque el Moliner deslumbró a algunos académicos y molestó a otros que se sintieron comprensiblemente cuestionados en su autoridad, porque el Moliner es una discusión con la autoridad lingüística. ¿Estela? Estás muteada. Estás Estás muteada. muteada, Estela. Ahí está. Ay, disculpa. Ahora, Sí, sí, ¿qué tal? Te agradezco la charla y el libro por sobre todas las cosas. Te quería preguntar, Andrés, ¿cómo se te ocurrió la división del libro en visitas?
Ay, qué linda pregunta, Estela. Para quien no haya leído el libro, la estructura del libro es sencilla. Em, Se cuenta la vida de María Moliner en orden cronológico, desde su infancia hasta su vejez, su adquisición, auge y pérdida de la lengua, porque en sus últimos años, por una enfermedad degenerativa, la mujer que volcó todas las palabras en el diccionario se quedó sin ellas, y eso es una metáfora cruel pero real, y eso la vuelve un personaje literario también. Justo María Moliner se tenía que quedar sin palabras. Es una cosa increíble, ¿no? Ujú. Y entonces este recorrido, que se cuenta en varios bloques, de 1900 a 1925 más o menos, que es, digamos, cuando se casa y empieza a tener hijos. No, desde hasta que se convierte en madre, hasta ahí, que es cuando se inicia otro periodo de conocimiento de la lengua, ¿no? Cuando acompañas a alguien en la adquisición de la lengua, cuando crías a alguien en quien la lengua está naciendo. Justo en ese momento en que ya asiste como sus hijos empiezan a hablar palabra por palabra, que son como diccionarios con patitas, ahí termina la primera parte. La segunda parte va desde ese momento y sobre todo desde que se mudan a Valencia y se inicia el periodo de plenitud profesional y vital de María Moliner durante su treintena, que coincide con la República y con los trabajos de mayor responsabilidad que ella tuvo, altos cargos en la administración, dirigió la Biblioteca Universitaria de Valencia y terminó dirigiendo en plena guerra civil toda la política bibliotecaria de España. Llegó muy alto, lo cual era muy notable en la época además, ¿no? Y termina, digamos, al principio de la posguerra y cuando a ella se le ocurre la idea loca, inverosímil, de escribir un diccionario, más o menos en 1950. El tercer bloque es la creación, publicación y repercusión de ese diccionario, que alcanza hasta el año 72, que es cuando la nominan a la academia, y el bloque final es su senectud. Estos bloques, que se narran con distintos tonos, además, eh, se alternan, como dice Estela, con una escena, con unidad de tiempo, espacio, acción, que es la visita que Damaso Alonso, director de la Real Academia Española en ese momento, gran filólogo con mucho vínculo con Argentina, amigo de Lorca, poeta de la generación del 27, editor del diccionario de María Moliner, nada menos, un personaje crucial, amigo de la autora, editor de su diccionario y director de la academia que acaba de rechazarla. Entonces, él va a la casa de ella como para darle una serie de explicaciones, justificarse, pedirle medio disculpas, explicarle que hizo todo lo que pudo. Y ella se siente entre agradecida y ofendida con él, está enojada, pero lo quiere, y él está compungido, pero al fin y al cabo es una autoridad y tampoco quiere, digamos, eh, traicionar a su academia, ¿no? Entonces tiene un encuentro incómodo de amigos que tienen como reproches que hacerse, y durante toda esa tarde se toman un café y dialogan sobre la vida en general y esta votación de la academia en particular. Y ella trata de disimular su enojo y no siempre lo consigue. ¿Cómo se me ocurrió? Porque el momento en el que empieza esta escena, como digo, a finales del 72, es el momento de máxima celebridad de María Moliner. En realidad es el único momento de celebridad de Moliner. Moliner tiene una vida totalmente anónima en lo público, porque incluso como alto cargo que era, no era un cargo visible. Realmente ella alcanza la notoriedad pública cuando se publica su diccionario, en dos tomos, en el año 66 y 67, y alcanza un pico de fama, el único que tuvo, 5 o 6 años después, cuando la nominan, cuando es la primera mujer en la historia de la Real Academia Española en ser nominada para ingresar en la institución. Ahí es cuando le hacen entrevistas, medio que la prensa la persigue, salen artículos de opinión sobre ella, se hacen programas de televisión, se habla de ella en la radio. Es el único momento de visibilidad pública de María Moliner. Cosa que a ella no le gustaba nada, por cierto. Ella era no humilde, discreta, que no es lo mismo. Humilde no era, porque nadie humilde y modesto escribe un diccionario ella sola
discutiendo con una autoridad política y con la Real Academia Española. Si tenés una idea muy modesta de vos misma, ni lo intentás. No es que era modesta, además no tenía por qué serlo. Menos mal que no era modesta, mirá lo que hizo. Lo que pasa es que lo que le gustaba es que su diccionario tuviese repercusión, no ella. Ella estaba profundamente orgullosa de su diccionario, pero no tenía necesidad de hacerse famosa ella. Quería que el diccionario circulara. Entonces la historia empieza justo en ese momento de auge de notoriedad, cuando todo el mundo está hablando de ella, y parece que se va a lograr algo que no se logra. Y es en ese momento como de inflexión, en que la notoriedad de María Moliner sufre un quiebre y ella, como todas sus predecesoras, fracasa en su intento de entrar en la academia y se inicia el invierno ya de María Moliner. Es muy conmovedor pensarlo además porque esta escena es en otoño, porque sucedió en otoño, digo, este diálogo me lo inventé, Estela, o sea, no consta que Damaso Alonso fuese en otoño a visitar a su amiga y le diera explicaciones, pero sí sé que eran amigos que se veían y pudo haber ocurrido un diálogo así. Entonces, digamos, una ficción conjetural, ¿no? O una conjetura ficcional. Este, y ahí empieza entonces a hacer frío, empiezan a caerse las hojas, porque es ese momento, el de octubre, en el hemisferio norte. Ella está un poco desabrigada y cuando baja a la calle a abrirle la puerta, nota como la ráfaga y un poco como que siente que se viene el frío. Y ella no sabe en ese momento, pero en efecto, se le viene el frío y el invierno en su vida de verdad. Poco después enviudará, su salud se resentirá, está al principio del final. Entonces, ese momento de, de cenit y también de comienzo del ocaso es para mí como muy representativo de la trayectoria vital de María Moliner. Y eso me permitía rebobinar desde ese momento hasta ver cómo se llegó a esa escena del año 72. Y para que no quedara un círculo perfecto, para que no fuese una estructura circular tan esquemática, vieron que los libros que terminan como empiezan son un poco facilongos, ¿no? Digo, está buena la estructura circular, pero es un poco prefabricado, ¿no? Entonces, para que no terminara la novela justo ahí, cuando la cronología de la novela alcanza por fin su escena inicial, 200 páginas después, sigue un poquito más. Entonces una estructura más de una Q, más que de una O. O de una O con sombrerito, ¿no? Y se desarrolla con todo el cariño y el respeto posible la narración de sus últimos años. Em, Después de haber leído tu libro, yo seguí, me fascinó todo el tema de la historia familiar. Sí. Y puede ser que haya habido problemas después de derechos de autor y todo eso. Sí, 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 hubo y hay, sí, son muy tristes y medio Mm, enrevesados. sí, sí que con Sí, sí total hay. discreción los soslayás en el libro porque me parece que tampoco correspondía. Pero Mira, Diana, los me soslayo dejó por... por un sabor amargo, eh, Sí, porque ahí hay parecen como muy amorosos sus hijos y después, evidentemente, sí, algo pasó. algo pasó, sí. Vos sabés que por suerte ni siquiera necesité plantearme el entrar en esa cuestión porque es póstuma. Claro, Todo esto sucede después de la muerte de María Moliner claro. y la cronología de mi novela coincide con su vida. Entonces, Ok, por suerte, no ok, necesitaba abordar esa parte, ¿no? ok, ok. Digo, porque podría haber seguido, poner la historia y ver qué fue de sus hijos, de sus nietos, podía haber sido. Pero realmente la cronología del libro es la de María. Y esto sucedió a su muerte o un poquito antes, cuando, digamos, la familia se reparte los bienes Mm, y uno de sus hijos, que es Pedrito, el menor, recibe los derechos del diccionario, pero legítimamente sus hermanos están de acuerdo y como que se reparten, tipo, vos te quedas con la casa, eh, el otro con la casita en la costa y vos te quedás, que, no sé, con el diccionario. ¿Querés el diccionario? Dale. Generaba mucho dinero el diccionario en ese momento. Pero además Pedro había ya acompañado a su mamá en los últimos años, cuando ella ya no estaba bien, en lidiar con la editorial. Poco a poco Pedro se convirtió en su lugarteniente y en su representante editorial. Entonces parecía natural que Pedro, a pesar de no tener una formación lingüística, porque era porque ingeniero. Ingeniero. era ingeniero industrial, bueno, asumiera esa tarea. La desgracia es que Pedro, su hijo menor,
muere solo 3 años después o 4 que su madre. claro, Con lo cual ahí se arma un quilombo. Se arma un quilombo, la familia se pelea con los herederos, hay diferencias económicas, políticas y estéticas. Hay quien considera que el diccionario había que cambiarlo, modernizarlo y actualizarlo. Parte de la familia que decía que eso era sagrado y no se tocaba. A quien quería sacar una edición abreviada, que tengo ahí también en 3 tomos. Y otra parte de la familia que creía que no se podía trocear el Moliner. Digamos que hay una disputa, como en tantas familias, con el diccionario de por medio. Este, y bueno, esa es una de las razones por las cuales la primera edición no se puede encontrar nueva. Mi postura es que por supuesto algunas cosas había que actualizar para que siguiera siendo un diccionario de uso y no un diccionario histórico, que por supuesto que vos tenés que poder encontrar, yo qué sé, este, por portátil, celular, móvil, esa palabra la tenés que poder encontrar. Y en el Molinero original no estaba porque no existía ese claro. referente, ¿no? Entonces está bien eso, pero yo primero hubiera marcado muy claramente los agregados, los añadidos, separar lo que hizo Moliner de los agregados y sobre todo, una cosa que no entiendo es por qué no se reedita la primera edición, la original, en paralelo a la moderna. Y que vos puedas elegir o tener los dos, si, si tenés una gran pasión por María Moliner, ¿no? ¿Por qué se suprimió la posibilidad de reeditar la primera edición, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy larga esa. Estaba Elsa, Fabiola, creo que quería participar. Fabiola, habías levantado la mano. No, Fabiola. Sí, bueno, Fabiola Muy Elsa. gracias. Buenas tardes a todos. Soy de Sí, Ecuador. hola. Realmente yo he leído y he releído cada una de las partes del libro. Me encantó muchísimo el tema de la organización que tú haces con las palabras que seleccionas desde la A en la página 168 hasta la Z. Porque yo imagínate que regresé y dije, claro, él está siguiendo la linealidad del diccionario Así y es. a la vez simulas o homologas como escritor el qué está haciendo María Moliner mientras hace la palabra. Eso me ha encantado. Eso es. Y no te imaginas cómo en la página yo he puesto y puse con rojo, qué triste deterioro, desde Mm, la página 286 hasta la 292 sí, porque nosotras, todas, creo, nosotros que estamos dedicados al tema de la lingüística, del tema de las palabras, yo pienso, a mí personalmente, por ejemplo, me da temor muy grande el hecho de que no me pueda comunicar en el nivel de eficiencia que me comunico hoy, porque las palabras son la vida para nosotros. sí, Yo cuando escribo me encanta, yo soy escritora también, me encanta el tener muchos diccionarios y muchas palabras y estar pendiente siempre de la palabra precisa, de la palabra etcétera, ¿no? Y en casa, por ejemplo, tenemos con mis hijos siempre, tengo a uno de mis hermanos que suele decir, ah, no, no, es que Fabiola debe saber el sinónimo. Fabiola de saber la palabra precisa, no, es una cosa, entonces para mí es una fuerza, ¿no? Entonces yo estaba muy atenta a lo que le pasaba a María Moliner sí. y creo que he leído 3 veces desde la página así de 286 cómo ella va Nadie nunca leyó deteriorándose con tanto las esas páginas. palabras. ¡Qué locura! No, pero es maravilloso. Yo me he encantado, te juro que lo tengo ahí a la mano, me volveré a leer de nuevo. Y ha sido muy un gusto conocerte, Andrés, y felicitarte por esta obra tan excelente que nos has dado. Bueno, te agradezco de todo corazón, Elsa o Fabiola o las dos, porque tienes un nombre muy frondoso. Y, y quería decirte, sí, dos cosas de lo que comentaste que creo que son muy bonitas y como muy jugosas. Una es la cuestión de cómo narrar la pérdida del lenguaje. ¿Qué lengua necesitas para narrar la pérdida de la lengua? Y, y fue muy interesante, pero también muy difícil para mí hacer que la voz narradora fuese perdiendo competencia lingüística, porque digamos que el punto de vista de la novela es una tercera persona en estilo indirecto libre, si queremos, ¿no?
muy a la Virginia Woolf, pensaba yo. Es decir, cuando una tercera, en lugar de distanciarse, se pega a la mente de su personaje narrado, aunque no sea una tercera que se sienta como una primera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que mi narrador, mi voz narradora, que no es omnisciente, aunque esté en tercera, no puede ser ajena a la pérdida lingüística de su protagonista, porque no está afuera de la cabeza de mi protagonista, está dentro. Entonces, si ella empieza a perder las palabras, entonces yo también las tengo que perder. Claro. ¿Y cómo manejas eso desde el punto de vista del estilo, ¿no? Entonces hay unas páginas de transición que fueron particularmente delicadas de trabajar, muy poquitas, porque no quería cansar con este recurso tampoco, en que todo está casi normal, pero algo no va bien con la voz narradora. La sintaxis fluye y de pronto hay una elección rara de los lugares, morfológica, ¿no? O de pronto un uso un poco impreciso de un adjetivo. O la puntuación se extraña un poquito, ¿no? O hay un poco de, una palabra que me encanta, anacoluto. De pronto hay un anacoluto no muy obvio en un momento dado, pero todo lo demás parece estar bien. Casi como que no sabes si es que es una errata, si algo. Y de pronto se empieza a pasar más hasta que ya se empieza a desarticular la lengua y ya la cosa es más experimental, más si quieren, como durante las últimas páginas de esa parte, casi es como un poema de vanguardia, ponele, ¿no? Pero hasta llegar ahí, entre la lengua normal y esa experimentación, hubo 4 o 5 páginas muy difíciles y muy delicadas de hacer, que fueron cuando el idioma está solo sutilmente vulnerado. Y no puedes hacer nada demasiado obvio, ¿no? Y lo segundo es lo de las palabras. Había dos cosas que me gustaba de elegir ciertas palabras del Moliner. Uno es el que tú dijiste que me parece fundamental. Narrar el proceso íntimo de la creación de esa palabra. No solo decir, bueno, según el Drae, tal, según el Moliner, cual. Sino, ¿dónde estaba María mientras pensaba esto? ¿Fue al baño? ¿Tenía hambre? ¿Su Sí. marido roncaba? ¿Estaba cansada porque había dormido poco? ¿Estaba acordándose de su papá? O sea, la circunstancia íntima del personaje que trabaja con el léxico. Entonces, un poco inventar el contexto íntimo de la creación del diccionario. Eso nunca se había hecho porque obviamente requiere de la ficción. O sea, ningún biógrafo al uso o ningún académico podrá nunca decirnos en qué estaba pensando doña María en marzo del 54 cuando escribió la palabra madre. Pero yo me lo puedo inventar en tanto novelista, digamos, ¿no? Pero con una base de estudio previa, ¿no? Entonces me documenté como para hacer una no ficción y después lo trabajé desde la ficción. O sea, mi cabeza era, voy a trabajar como para hacer una tesis y después me lo voy a inventar. Está muy Pero bien. primero lo primero y segundo lo segundo. Pero también, no sé si te fijaste o sentiste que entre cada palabra y los episodios de su vida, porque cuando llega el momento del diccionario, se alterna una palabra y un episodio, una palabra y un episodio. Sí, Cada sí, palabra tiene que ver con la acción anterior y o posterior. sí, sí, O sea, que hay un sí, hilado, o sea, no solamente durante la elaboración de la ficha conocemos sus circunstancias íntimas, sino que esas elecciones léxicas de algún modo dialogan con la acción anterior y con lo posterior. que va Entonces, pasando, claro. exacto, se enhebra léxico y trama. Muy bien. Hago un mea culpa, perdón. Gracias. Gracias, Fabiola. Em, Me puse a verificar a ver si no era un invento de mi cabeza lo de los 12 cuentos peregrinos, y sí, era un invento de mi cabeza. ¡Ay, qué O sea, pena! sí, no, es que creo que es contemporáneo el libro del artículo que le escribe, pero el ¡Ay, artículo Diana, lo pero qué escribe en el país. decepción! Sí, sí, habría que reeditar 12 cuentos peregrinos y No, meterle el no, artículo eso es. en el libro. Vos Pero sabés, perdón, Diana, me equivoqué. menos mal, imagínense que les mandaba fruta y les decía, sí, sí, ese cuento buenísimo García Márquez. Menos mal que les dije la verdad y es que no me acordaba. Se ve Estuve que a en mi punto de pisar cabeza un palito terrible. llegaron ambos textos al mismo tiempo y nada,
Qué absolutamente pena, porque yo de convencida. verdad leí ese libro desde el año 90 y qué, 92, 93, 94, y lo leí cuando salió hace 31, 32 años, y no me acuerdo de nada de No, ese libro, y claro, hay pensé, una protagonista que se llama María de uno de los textos, sí, pero no es lo hay, lo Molinera. hay. Así que pido disculpas. Vos sabés, Diana, que pensé en eso. Me acuerdo que, que hay una de las historias es sobre una María, y cuando vos dijiste eso Se ve pensé, que por eso ¿será se... que era María Moliner y cuando lo leí adolescente yo no sabía que era María Moliner? Eso Claro, pensé. y sí, sí, yo Pero no, también, no era, pero ¿no? no, Qué pena. pero no. ¿Qué va a Buah. ser? Bueno, hay Andrés, algo, ay, Sí, 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 eso me perdón, gusta. son las 8, pero yo antes de que te me escapes te tengo que hacer una pregunta porque si no no voy a poder pregunten, dormir acá, esta si para eso noche. estoy acá, no se preocupen. Porque yo no sé si vos decís que, bueno, para organizar, decidir la voz, ¿no? Y la persona desde la que escribiste tu novela, digamos Sí, como novela, ¿no? Te tuviste que pegar un poco ¿por qué elegiste esa tercera persona en estilo indirecto libre, ¿no? Entonces, obviamente, sos vos, ¿no? Es tu voz, pero que se tuvo que pegar a una voz de su personaje, ¿no? claro. Sí, Ahora, mi pregunta es, después de todos los años, porque yo sé que estuviste como 10 años investigando y sí, para, más o no, menos. más o menos, bueno, desde que decidiste o te interesaste en el tema hasta que investigaste y todo eso, Sí. y mi pregunta es, ¿te despegaste o no? Hmm. Actualmente, Sí. no, todavía ¿Pudiste no me emancipé. despegarte No, no o te no? Todavía no me dejamos emancipé. aparte, con todas Doña las María, charlas no. que tenés que dar y todo eso no te deja. Hugo está viendo una gira muy larga del libro que todavía no terminó del todo porque en septiembre voy a ir a Chile, por ejemplo, que no había ido con el libro. Entonces, por un lado, voy a tener como mi año Moliner, supongo, en que me durará un año el viajar con Doña María, que para mí es un honor y un privilegio, es decir, o sea, cero queja con eso. De hecho, miren lo que recolecté en México, porque lo que me está pasando es que ahora como sin yo pretenderlo, ni aspirar, ni tener en absoluto esta intención, ahora se me toma como una especie de, de portavoz de María Moliner, entonces, que yo nada más lejos, ¿no? Entonces, cuando voy a cualquier lado, la gente me trae cosas de María Moliner, como si yo fuese su museo. Entonces, en Sí. México me trajeron esto. Te Ah, falta el claro. santuario. ¿Qué es esto? El Un disquete, disquete de disquete, el Moliner en disquete Ah, el Moliner en disquete. Hubo un muy poquito del tiempo año que el noventa Moliner y estuvo siete online. Fue muy poquito, pero debe haber venido de ahí. Se hizo un CD-ROM Sí, o CD-ROM, creo que se dice en otros lados, eh, y un un disquete. disquete. Entonces, por esa, por esa razón es imposible dejar de pensar en María, pero también es verdad que más allá de eso, aunque no hubiera ahora una gira que está empezando a terminar, extraña perífrasis, empezando a terminar. Es una perífrasis durativa e incoativa, porque empieza pero dura. Y sí, aunque no estuviera esta gira, lo cierto es que cuando terminás un libro, a ustedes les pasará si escriben también, sobre todo libros que te llevan mucho tiempo, aunque no sean de ficción, ¿eh? Aunque creo que la ficción engancha un poco más, por una razón, y es el personaje. Cuando vos te obsesionás con un tema de investigación, aunque sea de más árida investigación científica, te quedás ya enganchada para siempre, por supuesto, ¿no? O sea, hay una obsesión que no remite. Pero si además esa obsesión se encarna en una persona o personaje, y en este caso es persona y personaje, entonces el tener que despedirse de todo eso es muy duro. Porque es un duelo, es una pérdida. Claro. Y cada vez que he terminado sobre todo una novela larga, me he pasado como un año de luto, así como extrañando a los personajes. Mm. Porque es muy raro estar poniendo en movimiento a un personaje, pensándolo, pensando en su destino, y de pronto un día lo mandás a la editorial y ya no podés hacer caminar ese personaje, ya no se puede despertar, no puede enamorarse, ya está, Ya ya no está puedes hacer parido, nada. está Se te parido. escapó su vida de las manos, ¿no? Claro. Y entonces, claro, es un empobrecimiento de tu propia vida, ¿no? Cuando perdés un personaje, lo extrañas muchísimo. Y además vivís durante años con ese personaje. Entonces, a mí me va a costar mucho despedirme de Doña María. Me da mucha pena, la verdad.
Pero por otro lado, lo bueno de este libro en comparación con otros, ponele, yo qué sé, seguramente no la leyeron, pero tengo una novela que se llama El viajero del siglo. Eh, y en esa novela hay un perrito que se llama Franz. Es una novela que ganó hace bastantes años el premio Alfaguara. Mm, Y hay un perrito llamado Franz en homenaje a Schubert. Y ese perrito, al final de la novela, medio que no se sabe qué pasa. Mucha gente me pregunta todavía, ¿y qué pasó con el perrito? ¿Dónde está el perrito? El perrito Franz, ¿no? Entonces es verdad que con la ficción a veces alguien te puede preguntar por un personaje imaginario. Pero en el caso de Moliner, lo bueno es que siempre habrá alguien consultando al Moliner, pensando en ella. Es decir, que en realidad yo he participado en una corriente vital que ya existía, no es que la inventé. Con lo cual, en el fondo, nunca se va a morir el vínculo con mi personaje porque es un personaje real. Así que no me despediré 100%, pero como autor sí. claro. Y eso es como muy penoso para mí, porque me enamoré muchísimo de María Moliner. Ya estaba enamorado igual, ¿eh? Pero por eso Más, la investigué. pero más. Pero mi grado de admiración y de asombro hacia ella después de completar la investigación es como máximo, ¿no? Máximo. Y puedo, creo, tomarme la atribución de hablar en nombre de quienes leímos el libro, que nos pasó algo muy semejante, porque también, o sea, si la amábamos antes, caímos rendidos a sus pies Y sí. con este libro, digamos, porque hay Una una de parte las, humana, o sea, porque nosotros la conocíamos desde la ayuda que nos daba a través de su diccionario en el trabajo, claro, y de la humanidad que se desprendía de sus palabras, ¿no? Y de las exacto. páginas, que era como muy notable. Pero después de leer tu libro es otro el vínculo, es como si hubiera sido nuestra familia, es algo muy cercano, la acercás Es que muchísimo. pasa eso con Moliner, parece como que es de nuestra familia. Claro, Y me imagino que es lindo para alguien que lleva teniéndole cariño consultando muchos años un diccionario, de pronto saber qué persona había detrás de ese diccionario, ¿no? sí, Tiene que ser un fenómeno emocional también, me imagino, como lo fue para mí cuando empecé a investigar sobre ella, ¿no? De encontrarme con todo ese mundo Moliner. Este, pero también está la cuestión de la batalla, digamos, bueno, llamémosla política o cívica, este, por, em, por su figura, porque digo, más allá me parece que hay una parte de reconocimiento ciudadano que está incompleto. No digo que no exista porque conozco bibliotecas, auditorios y escuelas que se llaman María Moliner. No es que estemos hablando de alguien que nunca nadie la reconoció, no sería cierto decir eso. Pero me parece que para lo que aportó ella, tanto como bibliotecaria, en términos de la bibliotecología y de la lingüística, y su lucha, digamos, en mitad de una dictadura por, digamos, la libertad de las palabras, me parece que no tiene el reconocimiento todavía que merecería tener, ¿no? Su figura entera. Y fíjense que, por ejemplo, una parte de la familia de Doña María, eh, el otro día me contó que a raíz de la publicación del libro se había emprendido una campaña para reclamar una placa en la calle Don Quijote número 1, en la cual María escribió su diccionario y vivió un cuarto de siglo, pero es que en esa calle sigue viviendo una de sus nietas, María del Olivo, con su marido, Gregorio, y ahí crió a sus 2 hijos. O sea que la familia de María Moliner sigue presente en esa casa y no se pudo poner una placa todavía, siendo que la familia está ahí y quieren ponerla. Y el mes pasado me contaron que parece que un poco a raíz de la intensificación de la conversación en torno a su figura con el pretexto del libro, parece que se aprobó esa placa wow. que lleva más de medio siglo esperando, ¿no? Que Entonces después digo, vas a todavía tener hay que como poner una... como una contratapa, si eso llega a suceder, vas a tener que ponerla como contratapa. No, pero sí creo, lo del libro es lo de menos. A lo que voy es que eso me va a tener vinculado a ella De una mucho forma. después. O sea, me imagino, no digo toda la vida, pero supongo que estaré un buen tiempo acudiendo a lugares para hablar de ella, más allá de mi libro,
mantener viva su memoria, porque creo que eso es una misión. Vos dijiste algo muy lindo, que lo dijo Claudia Piñeiro en el libro y a mí me gustó, que dijo, después de leer el libro la quise todavía más. Ese Sí, era el objetivo. no me acordaba de ella, El pero sí, objetivo es era querer así, al personaje, claro. porque es un personaje que merece ser amado. No, y aparte Eh, te duele su dolor, es así, es inevitable que te duela su dolor de la pérdida del padre, de la pérdida de su primera hija, de su primera hija, y después el deterioro, sí. es ir acompañando eso y cómo no amarla, ¿no? Si ustedes se imaginaran, no tengo permiso para compartirlas, pero las fotos que me han mostrado Ah, la yo familia. te doy permiso. ¿Cómo no te voy a dar permiso? No, o sea, realmente no me deja la familia, pero Ah, ok, ok, no me te doy permiso me han entonces. mostrado unas fotos tan hermosas de María Moliner en la intimidad. Y les comparto un relato de una imagen, muy brevemente, si tienen ganas. Sí, claro. Em, una es una imagen, que es una de las fotos que más me conmovió, que pedí que me la mandaran, la tengo guardada, pero como digo, me pidieron que no se comparta públicamente, que es María Moliner, la guarda su nieta, bueno, una de sus 13 nietas, es María entrando en la casa, si leyeron la novela, La casita de verano de la Pobla, y para quien no ha leído la novela, es la casita de verano donde María pasó mm, como 30 años, casi media vida suya, este, sí, más o menos desde el principio de los 40 a mediados de los 70 pasó los veranos ahí. Y es una casita en Cataluña, en Tarragona, que muy cerca de donde era su marido, Fernando, que era catalán. Bueno, en esa casita donde ella escribió, yo diría que un buen tercio del diccionario, porque eran sus vacaciones y ella iba a trabajar a su lugar de vacaciones. Nunca se bañaba en el mar. Una cosa que me divierte es que ella introdujo, digo María, la palabra bikini en el diccionario, fue la primera en introducirle, en ponerle un bikini al diccionario. Y sin embargo, según me contó su nieta, nunca bajaba al mar, porque estaba trabajando. Entonces, en esa casita tan importante, la foto que vi es ella entrando ya por la puerta como de espaldas a la cámara, a punto de sumirse en el marco de la puerta, subiendo muy disminuida ya, muy flaquita, muy encorvada. Y me llamó la atención ver la flaquita, porque ella era más bien robusta, y de viejita se fue como adelgazando. Está entrando un poco en la puerta y detrás está el marido, Fernando, agarrado de sus hombros, entrando en la casa, se deduce que ya ciego, Ya ciego, claro. como que él caminaba agarrado de los hombros de María para no caerse, para saber por dónde ir. Entonces el hecho de que ella iba llevando sobre sus hombros a su Qué marido, barbaridad. siendo que ella estaba ancianita, y al mismo tiempo la unión de dos cuerpos que eran como casi una especie de cuadrúpedo de amor, ¿no? Ay, Estaban así y entrando en la casa. Esa foto me impactó muchísimo. Y la les digo, es una de las fotos más lindas que he visto de María Moliner. Y lo otro es un relato, una anécdota. Y es que una de sus nietas me contó que uno de los recuerdos más lindos que tiene su abuela, que tampoco son tantos, porque cuando María empieza a perder la salud y la cabeza, los nietos tendrían, bueno, cada uno tendría una edad diferente, pero ninguno tendría más de 15 años, pongamos, ¿no? Entonces eran Chicos. niños o púberes, pongamos, ¿no? Entonces son unos recuerdos un poco brumosos. Y sin embargo ella recuerda muy patentemente que un día su abuela María lo llevó en tranvía y compraron un merengue para hacer una visita familiar o social y llevar un merengue de regalo. Y les costó mucho encontrar ese merengue. Y porque no había o no quedaba, o es que María quería comprarle en una confitería particular que quedaba lejos de la casa. El asunto es que hubo una cierta odisea del merengue y entonces se suben en otro transporte público y María le dio a su nieta el merengue para que lo sostuviera mientras ella hacía algo o bajaban del transporte. Y entonces en ese momento a la nieta se le cae el merengue y se queda completamente aplastada en el suelo. Ese merengue que tanto les había costado conseguir. Y entonces la nieta levanta la cabeza aterrada esperando la reprimenda y lo que se encuentra es un ataque de risa.
Y María Moliner se murió de risa de ver ese merengue aplastado. Entonces le dijo, ay, fíjate qué gracioso, tanto lío para nada, ¿no? Y se rió muchísimo, ¿no? Y entonces entró, y ella sintió como la gratitud y el alivio de que su abuela reaccionase más como niña que como digamos, tutora, ¿no? Y me pareció un recuerdo muy hermoso, muy risueño y muy tierno, y me hubiera encantado conocer esa anécdota antes de escribir el libro. Me la contaron después. Claro, nunca me lo hubieran contado si no hubiese escrito el libro. Entonces es una paradoja extraña, porque Para debí una nueva saberla antes. edición, para una reedición. Mirá, podría ser. ¿Sabes qué? Tengo miedo de hacer eso, porque Diana, si entro en el libro de nuevo, ya No el salís resto nunca de mi más. vida, Claro, te quedas soy atrapado. capaz, ¿eh? Soy capaz de volverlo a escribir. Bueno, Gracias, maravillosa Josefina. novela, hermoso encuentro. Gracias por seguir haciendo que las palabras brillen. Creo que coincidimos en el efecto del título y en tus propias palabras para dárselas a ella, para prestárselas a María. Y no me queda más que agradecer Gracias, en mi Gonzalo. nombre y en nombre de Pleca, además, esto que fue un Un placer regalo, total, 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 y un, agradecer un regalo transoceánico. a las personas que han venido. Sabemos que ya es re tarde para vos allá, Ah, no se y, preocupen. y bueno, por las diferencias horarias, pero bueno, el agradecimiento es muy, muy profundo por el libro que escribiste y por haberte prestado a esta charla tan cálida. Tengo el deber del insomnio porque María Moliner tuvo que trabajar mucho a la noche, porque ella trabajaba a la mañana en la Biblioteca de Ingenieros Industriales eh, en esa época de su vida. Vieron que la desterraron a este puesto donde no molestara, una biblioteca técnica, y la pobre se pasó 24 años en un trabajo que no le gustaba nada y en el que poco podía hacer, pero tenía que estar ahí, digamos, todas las mañanas, ¿no? Y a la tarde haría algo de vida familiar, me imagino, en algún momento, ¿no? Entonces tuvo que acostarse tarde muchas veces María Moliner para hacer su diccionario, así que qué menos le debemos que desvelarnos un poco por Por Doña ello. María. Así que lo hago, pero feliz y con mucho placer. Bueno, espero que Bueno, nos encontremos en alguna otra vuelta de este amor de, compartido por las palabras, sí, de y las por la vida palabras, de ahí ellas, va. sí, tal cual. Y les Gracias, agradezco Muchas mucho Andrés. gracias por los mensajes que están dejando tan hermosos. He contestado algunos, no puedo contestar todos porque vamos a cerrar ahora, pero les quiero decir que los estoy leyendo y que se agradezco de todo corazón. Es muy reconfortante y muy emocionante. Gracias. Muy merecido también. Gracias a vos. Gracias Chao, a vos otra vez. chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Chao, Chao. chao. Chao, Buenas Andrés. Hasta noches Chao, a todo el pronto. chao. Chao, mundo. gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao, gracias.